Del Santo Evangelio según San Juan. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a todos los caminos de la verdad. Él no viene como un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, en este domingo de la Santísima Trinidad. Estamos en el Día del Señor, hermanos y hermanas, y la palabra de Dios es tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. El gran misterio de la Santísima Trinidad, hermanos y hermanas, para nosotros significa muchísimo. Y para muchas personas también significa ese gran misterio que no lo entendemos, que como que no lo conocemos, que quién nos lo explica, que si hubiese un curso para nosotros entender todo este gran misterio. Pues hermanos y hermanas, yo siempre he tenido un principio aquí que he compartido con cada uno de ustedes en torno a nuestra espiritualidad, en torno a la profundización de esa santidad que estamos buscando constantemente en nuestras vidas para vivir bien la vocación cristiana. Aquí lo necesario es ver el porqué, hermanos y hermanas, de la Santísima Trinidad. No tanto el cómo, ¿no? El cómo nos encierra dentro de un misterio que nuestra mente es tan pequeñita. Para entender estos grandes misterios, hermanos y hermanas, tú y yo como cristianos tenemos que tener claro, hay cosas de Dios que nosotros no podemos entrar a ellas. Hay cosas tan santas, hermanos y hermanas, y tan santificadas, tan consagradas, que no podemos acercarnos a ellas, ¿no? Esto me hace recordar aquel momento en que Moisés tuvo el encuentro con el Padre Dios del cielo, ¿no? Y el mismo Dios le advierte, ¿sabes qué? Quítate las sandalias que tienes, Moisés. Las sandalias que protegen sus pies del camino pedregoso, del polvo de la tierra, del terreno, porque el terreno que estás pisando es terreno santo. Quítatelas. Y es bueno que tengamos ese principio en mente. Hay formas y maneras que tiene Dios de revelarse, hermanos y hermanas, pero aquí en la tierra es como algo parcial, no es lo absoluto, no es lo total. Muchos de nosotros vivimos como cristianos, si no todos, dentro de una esperanza que va a venir un día en que todo será revelado. Va a venir ese día en que veremos cara a cara a Dios y no moriremos. Así que hoy lo que tenemos son anticipos en la vida, hermanos y hermanas, de las cosas de Dios. No lo podemos tener todo, ¿verdad? Hay cosas que nos esperan, las cuales tenemos que anhelar, desear, porque las necesitamos verdaderamente. Pero hay un tiempo para eso. Cuando San Agustín, que es el gran maestro de la Santísima Trinidad, elaboró todo su entendimiento, todo lo que quiso compartir, hermanos y hermanas, con los demás para ayudarlos con su enorme sabiduría a entender los misterios de Dios. Hasta dice, hermanos y hermanas, la tradición que un ángel se le apareció a San Agustín en la forma de un niño en la orilla de la playa para dejarle saber a San Agustín, ¿sabes qué, San Agustín? Estás tocando un terreno que es santo, estás tocando un terreno bien misterioso. Y aunque tú eres un hombre de sabiduría y tienes grande mente, la mente tuya no podrá captarlo. Y era un niño que se encontraba en la orilla según iba pasando el santo San Agustín. Y San Agustín lo vio que estaba cavando en la arena un boquete. Y San Agustín le pregunta, ¿y qué tú piensas hacer con ese boquete? Y el niño le dice, yo pienso echar dentro de ese boquete todo el agua del mar, toda el agua del océano. La pienso depositar ahí dentro. Y San Agustín le dijo, es imposible, niño, es imposible, mira lo enorme y lo grande que es el océano, el mar, qué grande es, ¿cómo lo vas a echar dentro de ese
boquete, que tú estás limitado en hacerlo más grande. Es niño, le dice a San Agustín. Lo mismo te pasa a ti, San Agustín, cuando tratas de explicar los grandes misterios de Dios. Tu mente no puede echar dentro de ella todo el contenido de la grandeza de Dios. Así que estamos limitados, digo San Agustín, hermanos y hermanas, inspirado por ese Espíritu Santo que es fruto de la verdad para todos nosotros y que nos explica todo, logró hacerlo, hermanos y hermanas, dentro de todo. Pero siempre está esa motivación para nosotros. No busquemos el cómo. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros un Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios, hermanos y hermanas, y tratar de ver, pues, pero no serán tres dioses. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, pero ¿qué es esto? Tres personas, un solo Dios. Y el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero es la misma naturaleza y por lo tanto es Dios trino. Pues se complica uno la vida con el cómo, el por qué, la ciencia que está detrás de eso. En un momento dado, un sacerdote, hermanos y hermanas, se dedicó en el sermón a tratar de explicar todo el gran misterio de la Santísima Trinidad. Joven, novato, sacerdote, iglesia llena, domingo, día del Señor, explicando el misterio de la Santísima Trinidad, y comenzó a hablar de las procesiones que tiene el tema, hermanos y hermanas, intelectual, teológico profundo de la Santísima Trinidad. Y es que el Hijo procede del Padre, y es que del Padre y el Hijo procede del Espíritu Santo, explicaba él en su sermón, y de esta procesión que viene de parte del Dios Padre y del Dios Hijo, porque la procesión comienza de Dios Padre hacia el Hijo, y del Dios Padre hacia el Hijo viene otra procesión con el Espíritu Santo, y de ahí procede todo. Bueno, y sigo explicando. Al terminar la misa, que sale el sacerdote a las puertas de la iglesia, en la salida, a saludar, se le acercó una señora mayor y le dijo: Padre, mire, grandioso sermón que usted ha dado, ¿verdad? Pero mire, yo estoy un poquito sorda y no escucho muy bien. Yo quisiera que usted me dijera a qué hora y qué día es que sale la procesión esa de la que usted estaba hablando. Pues, hermanos y hermanas, ¿no? La mente también de nuestros feligreses se queda corta. Al igual que la mente de los discípulos se quedaba corta para muchas cosas. Y es bueno pensarlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Hoy la idea fuerza para nosotros, hermanos y hermanas, viene con una enseñanza bonita, porque tiene que ver con las huellas de Dios. Si en algo tenemos que pensar en la Santísima Trinidad, es en mi experiencia personal con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, en esa relación que yo tengo con lo que es divino, con lo que es de Dios. ¿Qué experiencia he tenido con el Dios Padre? Que sea para mí algo valioso, que sea para mí algo que me ayudó, que me apoyó, que doy testimonio de la grandeza del Padre. ¿Qué experiencia tengo con el Dios Hijo? Con ese Jesucristo, nuestro Señor, hermanos y hermanas, que conocemos toda la historia de su belleza, de su vivir las cosas de Dios, de luchar por nosotros, de enseñarnos, de querernos, de amarnos, de tener todo lo bueno del Padre. ¿Qué tú podrías decir un día como hoy en torno a la Santísima Trinidad, de tu relación, de lo que tú puedes proclamar de ese Dios Hijo? Y sobre todo también, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. ¿Qué de Él hay en mi vida? ¿Qué puedo decirle a los demás? Yo doy testimonio del Espíritu Santo. Pues por lo tanto, hay unas huellas que ha dejado Dios marcadas en cada uno de nosotros, personales, que son pequeñas, que a lo mejor no son tan extraordinarias, que son del común, del diario vivir, pero es el Padre revelándose, es el Hijo revelándose, es el Espíritu Santo de Dios revelándose. Y de la fuerza, hermanos y hermanas, solo Dios puede darse a conocer cuando se revela. Solo Dios puede darse a conocer cuando se revela. Por eso, la mejor forma de yo conocer al Dios Trino en quien creo y profeso mi fe es a través de esa revelación, pedirle a Dios que ese Dios Padre continúe revelándose en mi vida de familia, de matrimonio, en mi vida cotidiana, en mi vida cuando salgo a trabajar, en el diario vivir. Hermanos y hermanas, a veces la fuente que estamos buscando para entender estos grandes misterios que nos lleva a la iglesia a contemplar en domingos como hoy, Domingo de la Santísima Trinidad, están aquí, hermanos y hermanas, en el catecismo de nuestra iglesia.
Y es bueno que nosotros utilicemos este libro como un gran recurso, porque a veces nos vamos a buscar significados, definiciones, entender muchas cosas de Dios, yo no sé dónde, ¿verdad? Pero tenemos recursos en la iglesia, hermanos y hermanas. En la primera parte del catecismo, en el tema de la profesión de fe, aparece, hermanos y hermanas, una sección o un inciso que te quiero leer porque nos ayuda en gran manera a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y en el inciso 234, hermanos y hermanas, que se dedica al Padre específicamente, dice lo siguiente: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela, reconcilia consigo a los seres humanos apartados por el pecado y se une con ellos. Por eso hablamos de las huellas de Dios en mi vida, porque si es algo para pensar en el día de hoy, es qué huellas ha dejado Dios en mi vida, qué huellas ha dejado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así es que Dios se da a conocer en esa revelación. Más todavía también el catecismo nos recuerda, hermanos y hermanas, acerca de cómo ya los apóstoles comenzaron a utilizar en el saludo, ese saludo trinitario del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tú y yo estamos bien relacionados con Él en la liturgia. Dice en el inciso 249, este saludo recogido en la liturgia eucarística, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Verdad que sí? Lo escuchamos en muchos momentos y ya esto está en la Sagrada Escritura. Lo encontramos en la segunda carta a los Corintios de parte de Pablo, capítulo 13, versículo 13. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, habla precisamente Pablo en referencia a que hay muchas formas en que se manifiestan las cosas divinas, pero el origen es solo uno para entender lo maravilloso de la Santísima Trinidad. Y también en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 4 al 6. Así que, hermanos y hermanas, el día de hoy debe tratarse de ¿qué? El día de hoy debe ser de reflexión y meditación acerca del testimonio que yo tengo en mi vida, para yo darme cuenta de ese gran amor que ha tenido el Dios Padre por mí. Un Padre, hermanos y hermanas, que hemos conocido nosotros dentro de la palabra de Dios, de compasión, de comprensión, de misericordia, de perdón, de olvidar, de dar oportunidades, de comenzar de nuevo. Tu relación con tu papá, tu relación con tu padre, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿A qué nivel nos mueve a nosotros el recuerdo de nuestro Padre? De lo que cuando nosotros éramos niños hacía por cada uno de nosotros. Piensa en eso por un momento. Esa es la relación de la cual damos testimonio continuamente. Porque mi padre solía hacer esto. Porque yo lloraba, iba corriendo donde mi padre. Porque mi padre me corregía. Porque mi padre me hacía aprender algunas cositas, pero me regañaba y también me castigaba. Pero era para que aprendiera la lección. Estaba conmigo en la noche, que sentía miedo. Estaba conmigo, mi padre, en grandes momentos de la vida, donde tenía logros y tenía éxito. Fíjate cómo las huellas de tu padre, a nivel personal, marcan para ti un recordatorio de cómo él como persona se reveló hacia ti. Lo mismo tenemos que hacer con el Hijo, lo mismo tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de las huellas que se marcan en nuestras vidas. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, aunque está ahí, no contiene, de hecho, algo trinitario para nosotros, básicamente, abundar sobre ello. Pero sí tiene un recordatorio, este Evangelio de la palabra de Dios hoy, de esos grandes misterios de parte de Dios para calmarnos, hermanos y hermanas,
y entender las cosas de Dios, que es que Dios se revela en mucho de lo que es su misterio. Hay revelación y yo debo de buscar esa revelación por parte de Él. En el versículo 12 comienza el Evangelio de hoy recordándonos, dice Jesús que aún tengo muchas cosas que deciros, pero es demasiado para ustedes por ahora. Claro, hermanos y hermanas, los discípulos no eran los muy inteligentes del barrio que había elegido nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho en muchos momentos Cristo entendía que eran tardos para entender las cosas, que eran necios para entender las cosas, ¿no? O cuánto tiempo voy a estar yo con ustedes para que entiendan las cosas que yo les quiero dejar saber, ¿no? Uno piensa que Cristo como que perdía la paciencia, pero eso significaba, hermanos y hermanas, que todavía le faltaba mucho por aprender. Por eso Pentecostés significó una gran libertad en el Espíritu de Dios para los discípulos, un gran entendimiento, conocimiento, que son verdaderamente carismas y dones del Espíritu Santo, inteligencia, conocimiento, la sabiduría, la cual tenemos que tener, hermanos y hermanas, para entender cómo Dios se revela. Demasiado ahora, por ahora. Claro, en este texto no había ocurrido Pentecostés. En este texto todavía no había reveladose esa tercera persona de la Santísima Trinidad, lo cual ya nosotros vimos y experimentamos. Y cuando venga Él, por eso es que Jesucristo dice en el versículo 13, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Es el Espíritu de Dios lo que nos hace entender, hermanos y hermanas, muchos de esos problemitas que tenemos de entender los misterios de Dios. Y los misterios de Dios abundan cuando experimentamos en la vida cosas que nos chocan acerca de las realidades de Dios. Hay muchas cosas que suceden en el mundo que llegan las personas a preguntarse, pero caramba, sucediendo esto, ¿de verdad que Dios está vivo? ¿De verdad que Dios tiene compasión sobre los seres humanos? ¿De verdad que existe Dios? ¿Por qué sucede aquello y sucede lo otro? Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que reconciliar todo esto, porque si no lo hacemos se vuelve una contradicción en la vida. Y como digo yo aquí a veces, se hiere, lastima, lacera la fe. Y si yo sigo dentro de ese huracán, hermanos y hermanas, de ese tornado que todo lo revuelve y lo convierte en un desastre, voy a perder la fe. Por eso es que necesitamos nosotros acudir a lo que ya Dios nos ha enviado a través de su Hijo Jesús, que es el Espíritu Santo, para conocer. ¿Y en qué forma? No tanto teoría, hermanos y hermanas, porque a Dios poco le importa lo que conocemos o no conocemos. ¿Verdad que sí? Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. No está detrás de cuánto tú y yo sabemos. Dios no va a estar al final de los tiempos preguntándonos si entendiste tú correctamente la Santísima Trinidad. ¿Ah? ¿Sabías tú que es un solo Dios y que es una sola naturaleza y que somos tres personas? ¿Lo sabes? Yo creo que Dios no va a estar con eso, hermanos y hermanas. Dios lo que va a estar es la revelación que yo te hice a ti, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. ¿La conociste? ¿La sentiste? ¿La viviste? ¿Pudiste tú cambiar por esta fuerza que te envié yo? Eso es lo esencial. Por eso, atados al Espíritu Santo de Dios, que es la forma que ahora Jesucristo actúa en medio de nosotros, ahí es que nosotros, hermanos y hermanas, vamos a ser guiados en esta vida, dice precisamente la palabra de Dios, por los caminos de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Él no viene, Él continúa diciendo la palabra de Dios como un mensaje propio, el Espíritu Santo, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Lo que escuchó, ¿de quién? De Dios. Lo que escuchó, ¿de quién? De Jesucristo. Esa es lo esencial que tenemos que ver ahí. En todo este sentido de la Santísima Trinidad, ¿qué has escuchado tú, hermanos y hermanas? ¿Qué se nos ha anunciado a todos nosotros? Lo que se escucha y lo que se nos anuncia como la misma palabra de Dios, hay que hacerla nuestra. Tienes que interiorizarla, tienes que vivirla, sentirla, que penetre en ti. Esa es la fuerza y el poder de la palabra de Dios.
Así es que se revela Dios. Así es que lo conocemos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y por eso dice ya finalmente Jesucristo, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Revelación. Y la revelación es mucho mejor, hermanos y hermanas, que a veces el testimonio. Por eso cuántas veces Jesucristo decía, lo que te ha ocurrido a ti hoy, este milagro, o lo que tú has visto de cambio en tu vida, por mi parte hacia ti, no se lo digas a nadie. Gran parte de ese no le digas a nadie lo que ha ocurrido no tiene que ver tanto con que no se proclame la maravilla de Dios, porque verdaderamente así es que Jesucristo será glorificado, nos dice la palabra de Dios. Tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Claro que Dios se glorifica, que Jesús se glorifica y que el Espíritu Santo se glorifica y que tenemos que proclamarlo y dar testimonio. Pero ¿sabes tú qué? La revelación es mucho más importante que el testimonio. Cuando yo doy testimonio, a veces, hermanos y hermanas, el testimonio no lo ha vivido la otra persona. La otra persona está como que loca por vivir el testimonio tuyo. Oré, me sané, diríamos nosotros en testimonio. Estamos proclamando y glorificando a Dios. Tenía problemas, se solucionaron. Gracias al Dios Padre del cielo. Gracias al Espíritu Santo de Dios. Gracias a Jesucristo nuestro Señor. Todo se solucionó. Vino la prosperidad. La enfermedad no me tocó al nivel de postrarme. Puedo seguir caminando gracias al Espíritu Santo de Dios. Ese es el testimonio. Pero el que está acá escuchando, uno desearía, hermanos y hermanas, caramba, que eso me pase a mí, que esa experiencia la tenga yo. La revelación es eso. Cristo como que acentuaba en eso de que no le digan a nadie lo que yo les he hecho hoy en términos de milagros, hermanos y hermanas, porque Él quería que lo vivieran, que se revelase en ellos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Caramba, escucho muchos testimonios en la comunidad, en la hora del cierre, de clausura, del retiro y del evento, se levantan personas a dar su testimonio. Y qué precioso es el cambio de vida. Me gustaría experimentar eso. Ahí lo que estamos diciendo es que se revele Dios. Que se revele Dios. No quiero solamente creer por el testimonio de los demás. Quiero creer porque se me ha revelado a mí. Yo quiero ser sanado también. Yo quiero ser liberado también. Yo quiero tener el gozo y la alegría de las cosas de Dios. Tenemos que aspirar a esa revelación, hermanos y hermanas. Precisamente es lo que nos dice la palabra. Por eso Cristo termina diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío y por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. La revelación es eso, hermanos y hermanas. Viene de parte de Dios, viene de nuestro Dios Trino. Así las cosas, hermanos y hermanas, concluimos en este domingo, Día del Señor, y en la Santísima Trinidad, día para buscar las huellas de Dios Padre en mi vida, en mi familia y en matrimonio. ¿Qué huellas ha dejado el Dios Padre en todo eso que tú te desenvuelves en el diario vivir? ¿Qué huellas ha dejado marcadas nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador nuestro en nuestras vidas, en tu experiencia de trabajo, de relación comunitaria en la iglesia, en esa vivencia y en la interrelación diariamente que tenemos? ¿Qué podemos decir nosotros que verdaderamente aquí hay mucho más que un testimonio, aquí hay una revelación por parte de Dios? ¿Cómo se ha revelado el Espíritu Santo? ¿Qué testimonio tenemos nosotros de esas huellas, hermanos y hermanas, que deja marcada en nosotros la presencia del Espíritu Santo? Eso es lo que debemos de buscar en el día de la Santísima Trinidad. Eso es lo que debemos de vivir en el día de la Santísima Trinidad, porque solo Dios puede darse a conocer cuando se revela. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, vamos a orar en este domingo, Día del Señor, juntos a toda la Iglesia Universal con el salmista. Es el Salmo 8. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
y permanezca para siempre. De regreso mañana, hermanos y hermanas, con un nuevo evangelio, una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda siempre que todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos y hermanas, se te va a revelar. Habrá huellas de Dios en ti y te va a ir bonito, pero más que bonito, vas a ser bendecido y bendecida. Te espero mañana.